al pueblo de Dios. Muy buenos días para todos mis hermanos. Para hoy tenemos el capítulo 5. Estuvo un poco apetecido ese capítulo 5, no sé por qué. En esta nuevo libro me gustaron más los números 5, en el anterior me gustaron los números 6, lo siento por algunos. Pero aquí hay unos, son pocos versículos de verdad, pero con una profundidad impresionante, impresionante. Aquí Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Dios nos ha encontrado, necesitamos ir al desierto, a orar, a glorificarle. Faraón de una vez pregunta, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué yo tengo que hacerle caso? ¿Quién es el Señor? Lo que pasa es que ustedes están ociosos, no tienen mucho que hacer. Faraón toma represalias, no les atiende su petición, menosprecia esa petición y los saca del palacio y oprime más al pueblo. Dice, lo que pasa es que están muy ociosos, necesitan trabajar más, háganme el favor ahí los jefes de cuadrilla y los capataces, quítenme la paja, que era fundamental para hacer el ladrillo, que ellos mismos ahí la busquen y, eso sí, tienen que mantener la cuota de trabajo que tenían siempre, porque como tienen tiempo y quieren 3 días de vacaciones para irse de fiesta, entonces toca hacerlo de esa manera. Entonces los capataces empiezan a oprimir y oprimir y oprimir mucho más el pueblo y a pasar más dificultades. Entonces ya luego los capataces van a Faraón y le dicen, mire, el pueblo está siendo muy afligido, no están cumpliendo con su cuota, está la cosa muy difícil. Los capataces son del mismo pueblo hebreo, son ellos mismos que nombran personas con ciertas cualidades, pero para oprimir al mismo pueblo, para, por decirlo, mantenerlo en orden y mantenerlo sometido. Faraón no hace caso, no, eso se mantiene, la orden mía se mantiene. Entonces ellos se retiran de palacio y se encuentran a las afueras a Moisés y Aarón y le dicen, mire, hemos perdido la gracia que teníamos con Faraón, hemos tenido esa complacencia que teníamos antes con él y ahorita tenemos represión y el pueblo está sufriendo, culpando a Moisés y Aarón. Entonces Moisés se entristece, me imagino que de gran manera, y luego al final del capítulo, en el versículo 22 y 23, ora a Dios de una manera muy diferente, que vamos a hablar un poquito de esto. Es más o menos en resumen lo que sucede en el capítulo 5. Pero hay que rescatar muchísimas cosas. Primero hablar un poquitico lo que era la sociedad egipcia en esa época, que era una sociedad politeísta, tenían dioses para todo, dioses de todo. Faraón era un dios para ellos, se creía que Faraón era hijo del sol. Como tenían tantos dioses, Faraón gozaba del privilegio de sentarse en cualquier altar de los dioses y el pueblo le adoraba porque el mismo pueblo estaba convencido que era un dios, que para él no había leyes, que por encima de él no había nadie, que él era todo supremo. Y el mismo pueblo egipcio estaba totalmente convencido de eso. El que sabía que no era así era Moisés. Sabía que era un hombre como cualquiera. Y por eso, pues, y como Faraón antes había pertenecido como a esa a esa sociedad, porque él fue hija adoptiva de hermana de Faraón, pues tenía como cierto privilegio que aún respetaban y podía presentarse ante él, pero ante él no se presentaba nadie. Los faraones no eran servidores públicos, faraones eran dioses. Y allí valientemente Moisés no se presentó y le dicen, deje ir a mi pueblo. Dios dijo, deja ir a mi pueblo para que le adoremos. Y anote por ahí, Beto, 3 días. Tú estás preparando por ahí que eso es algo. Fueron 3 días que pedían. Esos 3 días. Dije, no, yo no lo conozco, yo por qué lo voy a hacer caso, ¿quién es él?
No tengo idea quién es él. Por supuesto que no lo conocía. No es el mismo faraón que estaba en época de José. No es el mismo. Ahora es muy diferente. No tiene idea ni siquiera quién es Dios. Pues si él es Dios, ¿quién va a estar por encima de mí? Dice el faraón. Mucho menos voy a dejar ir el pueblo. El pueblo es mío. El que está reclamando lo que no es de él. Quizá muchas veces nosotros tenemos esa misma idea o percepción de las cosas. Quizá el faraón hizo la pregunta correcta. No tendrá el corazón correcto por no saber quién es Dios. Pero la pregunta correcta sí fue, ¿quién es Dios? Él desconocía totalmente a Dios. Si nosotros no conocemos totalmente a Dios, si no sabemos nada de Él, va a ser muy difícil que nuestra vida vaya a tener una vida de piedad, de espiritualidad, de arrepentimiento, de salvación. No va a existir nada de eso, porque si no lo conocemos, yo creo que hoy en día es muy difícil, pienso yo, quizás, pero a hoy día, 19 de agosto del 2022, yo creo que es muy difícil conseguir a alguien que diga eso. ¿Y quién es Dios? Yo no lo conozco, yo no he oído hablar de él. Ay, creo que esa situación es muy diferente. Tenemos que conocerlo nosotros para tener una verdadera y completa liberación del pecado. Si no le conocemos va a ser muy difícil. Quizás era necesario que ellos tuviesen todo ese sufrimiento y estaban ociosos, no tienen nada que hacer. La paja era fundamental para hacer los ladrillos. Según estuve investigando, parece que la paja producía algún tipo de acidez que mezclada con el barro le daba mucho más elasticidad para trabajarla y mucha firmeza. Y se construye de una manera muy diferente. Y han encontrado los arqueólogos cierto tipo de variedades en los ladrillos y por eso la paja era muy fundamental para hacerlo. Sin eso no podían ellos hacer los ladrillos que verdaderamente debían hacer. El faraón los pone a trabajar más. Quizás muchas veces nosotros nos ocultamos en más trabajo, en más trabajo, en más trabajo, en mucho más trabajo, por querer hacer las cosas mejor o completar la idea que tenemos, o quizás por encima de todo queremos trabajar más para que nuestro sueño se haga realidad. Y quizás ese mucho más trabajo opaca nuestra vida y así descuidamos la parte espiritual. Ellos en el capítulo 2 clamaban a Dios. Dios les escuchó, se acordó que su pueblo estaba sufriendo. Ellos aclamaron a Dios en capítulos anteriores. Y ahora que están en esta situación, se van a clamar, pero a Faraón, mire, estamos sufriendo mucho, estamos padeciendo. Se les olvidó el principio de su clamor, que era pedirle a Dios. Quizá a nosotros también nos pasa lo mismo. Quizá nos pasa lo mismo. Tenemos situaciones difíciles, adversidades, conflictos, y de repente sabe más el doctor, sabe más el médico, sabe más el contador, sabe más el gerente de la empresa, sabe más mi amigo. Se nos olvida muchas veces el principio de las cosas y eso sí es bien delicado, de verdad que eso sí es bien delicado. Dios estaba preparando su pueblo. Dios tenía muchas cosas que enseñarle a Faraón, a Moisés y al pueblo. Las aflicciones son muy necesarias para que nosotros tengamos una verdadera vida y desarrollar una verdadera vida de fe. ¿Cómo es posible que un pueblo de estos que está siendo tan oprimido, Dios les da una gran promesa de una tierra prometida y se los va a llevar de gratis? Yo creo que Dios aquí pensó, oye, es necesario que el pueblo se haga un tamiz, vamos a probarles, vamos a ver de qué madera están hechos, y eso fue lo que Dios hizo allí, tratar de ver de qué manera estaban hechos. Y eso realmente es lo más importante. ¿De qué manera estamos hechos nosotros para poder buscar una mejoría de vida, buscar una salvación? Des en cuenta que para buscarla, la puerta es estrecha. Eso no es una autopista, ni la cabecera de un aeropuerto donde los que hemos tenido oportunidad de ver cuando el avión gira y vemos la pista plena,
Así no se consigue la salvación. Es una puerta estrecha, es complicada. Muchas veces no sabemos entender esos sufrimientos, de dónde vienen esas angustias, de dónde vienen, y es Dios que está diciendo, es necesario que haya sufrimiento, es necesario que tú te pruebes a ti mismo. Dios sabe lo que Él tiene para nosotros. Pero si nosotros a mitad de camino tiramos la toalla, pues no vamos a conseguir lo que queremos. Así de sencillo. No se va a poder conseguir lo que queremos. Dicen los capataces que han perdido en el versículo 21 del 5:21. Dicen aquí dice, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Ellos pensaban que eran amigos de Faraón. Eso es un error grandísimo, pensar que el opresor es amigo de uno. Hemos perdido el beneplácito que hemos, ahora nos abomina, cuando era el que los oprime. Muchas veces malentendemos y Satanás está trabajando de una manera tan diferente que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando vamos a buscar la liberación, porque eso es lo que Dios quiere, hacernos libres, eso es lo que Él quería con su pueblo, liberarse, porque lo que estamos en Cristo, libres somos, ¿o no, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Si lo que estamos en Cristo somos libres, eso es lo que ellos querían, liberación, pero esa liberación cuesta. Esa liberación no iba a ser fácil. Cuando uno se va a retirar, cuando uno empieza a encontrar los caminos del Señor, Satanás ataca, Faraón atacó duramente a ese pueblo a oprimirlo. Muchas veces nosotros ahí es donde nos debilitamos. Oye, pero no puede ser. Y es tan grave esa situación que Moisés, en los últimos versículos, en la oración que le hace a Dios, eso es lo que le reclama. Yo pienso que Moisés es un hombre extremadamente valiente. Primero presentarse ante Faraón, que eso no era posible. Era una deidad. Y decirle, deja ir a mi pueblo. Mi Dios está diciendo que lo deja ir. Necesitamos ir a orar 3 días. Hay que liberarlo. Y en la última parte, Moisés le dice a Dios, le reclama, le dice, en el versículo 22, capítulo 5, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué pues yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre? Él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Mire, ¿cómo me envía para allá a hablar, a decir que dejen el pueblo y no por ninguna parte? Estás tardando mucho en socorrerlos. Él sigue afligiendo. Estás como muy lento. ¿Usted se imagina qué es hablarle a Dios de esa manera? Hay que ser muy valientes y hay que tener demasiada fe y demasiada confianza en Dios para uno verse afligido, ver que quiere hacer las cosas bien, como todos ustedes, mis amados hermanos, que estamos tratando de alguna manera de hacer las cosas bien y de que Dios eh, esté con nosotros y de repente no se está dando. Y entonces nosotros tener esa madurez y abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Dios mío, yo estoy haciendo las cosas bien, quiero hacerlas bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Y aún conservar la fe, eso es muy grande también, eso es muy valeroso para cualquiera de nosotros. Y eso hizo Moisés, eso hizo Moisés. Yo creo que Dios todavía va a usar la adversidad para entrenarnos, para que confiemos en Él. Es muy importante esas adversidades. Si todo es bonito, tengan mucho cuidado, hermanos. Si todo es muy bonito, hay que tener ojo con lo que está sucediendo en nuestras vidas. Decía algo que le aprendí al hermano Alberto Acosta, que decía que Dios no nos manda pruebas en el Edén, que va a ser muy difícil que en el Edén consigamos las pruebas, que es en el desierto donde están las pruebas. Y eso realmente son palabras muy valiosas, realmente son muy valiosas para mí. La disciplina que Dios quiere para con nosotros es con dolor, sinceramente es con dolor. Esa disciplina viene así, la disciplina de Dios nos salva, la disciplina de Dios
es buena, es eso, es disciplina. La disciplina que el mundo ofrece nos destruye y nosotros buscamos. eh, 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 Muchas veces esa disciplina que el mundo está dando, ¿no? Muchos hablan que es que el cosmos está conspirando. Nos atrevemos a pensar en cosas diferentes. Sin dolor y sufrimiento realmente no hay crecimiento. No hay crecimiento espiritual, porque no podemos valorar las cosas, no podemos verlas realmente como Dios lo plantea. Es muy necesario que nosotros en este momento reflexionemos en esto. Estos pocos versículos, de verdad que comparten algo muy importante para todos nosotros. Saber que es necesario y quizás muchos de nosotros estemos pasando por ese desierto, muchas dificultades, enfermedades en muchas casas de nuestros hermanos. Luis está allá luchando con su hermana en Cúcuta y pasando adversidades. Hermanos en Chile, aquí en San Cristóbal, en Perú, en todas partes. Allá en Colombia está la hermana Wendy pasando su desierto. Pero tenemos que entender que los que estamos en Cristo tenemos que ver las cosas muy diferentes. El sufrimiento es igual para el que no está en Cristo como para el que está en Cristo. Es el mismo sufrimiento. Pero los premios son totalmente diferentes. Las adversidades y la espiritualidad de nosotros es completamente diferente. Nosotros tenemos una esperanza totalmente diferente para quien no tiene a Cristo. Y eso sí quiero transmitírselos a ustedes, hermanos. Ellos también están sufriendo lo que no los tienen y van a sufrir muchísimo más porque no hay esperanza. El sufrimiento nuestro tiene esperanza. Viene con gloria. Viene con poder. Vamos a ser consolados de una manera muy diferente. Por eso tenemos que seguir luchando por nuestra vida espiritual, seguir recorriendo este desierto por el que vamos a tener unos oasis muy agradables para nuestra vida, claro que sí, muchísimos, como verlos a ustedes aquí, ver a tantos hermanos aquí de frente, eso para mí es un refresco, es un oasis grandísimo, y espero que lo sea para todos los que están detrás de estas cámaras, que sepan que todos nosotros también vamos por ese desierto. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos enseña muchas cosas. Gracias, Dios, porque nos disciplina. Gracias, Dios, porque es necesario que el dolor y el sufrimiento se presenten en nuestras vidas para que así tengamos un verdadero crecimiento espiritual. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque cumpliste la promesa. Sacaste a tu pueblo y lo llevaste a la tierra donde fluye leche y miel. Gracias, Dios, porque igual harás con todos nosotros que queremos conservar nuestra vida espiritual. Bendito sea tu palabra, Padre. Bendice a todos mis hermanos este fin de semana y que llevemos con alegría este paso por este mundo, Padre Santo. Y es en nombre de Cristo Jesús que te oramos. Amén. Amén, hermanos.